Último, la indemnización. También hay de contratos, pero vamos a poner. Contratos. Resolución contractual. Rescisión. Excesiva onerosidad de la prestación. Esto salió bastante en la época de la pandemia. Lesión contractual. Ese es más o menos el esquema que ustedes van a ir viendo conforme pasen los años. Pero ustedes ya hasta acá ya lo deben dominar. Acá, esta parte, y acá terminando este curso van a dominar eso. Y bueno, y esta yo también domino en eso. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Por qué me aventuré a dar el esquema? Para que se entienda qué es lo que se pretende con estas acciones. Es resolver, solucionar una patología. Es resolver un conflicto que puede existir dentro del día a día, de la práctica jurídica. Bien. Ya me había atrasado un poco de eso. Llegamos a uno de los artículos con mayor trascendencia dentro del campo civil. ¿Y por qué? Ya lo había adelantado hace 2 semanas en un cliffhanger, ¿no? Les había dicho de que en principio nuestro ordenamiento jurídico proscribe el ejercicio de la acción física para ejercer nuestros derechos, ¿no? En principio, yo no puedo, si alguien me debe dinero, yo no puedo, digamos, querer quitárselo por la fuerza. No puedo jurídicamente. Me van a decir, no, y lo gota a gota, o no sé, cuando alguien dice, oye, paga. No. Esto estamos hablando jurídicamente. ¿Qué es lo que tengo que hacer jurídicamente? Demandarlo por una obligación de dar suma de dinero a alguien que me debe. Hemos dicho que en el campo penal existen supuestos que exceptúan y que sí permiten o son eximentes de responsabilidad penal. Dijimos la legítima defensa, el ejercicio de un derecho, la legítima defensa, el cumplimiento de una orden y el estado de necesidad. Eso dijimos que eran los supuestos. Porque si, por ejemplo, yo siempre para estado de necesidad ponía el ejemplo del Titanic, no sé si han visto ahora, pero ustedes es una película retro, ¿no? Que se demostró, mejor dicho, los Ghostbusters, los cazadores de mitos, que Rose y Jack sí entraban en Titanic, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el ejemplo que yo hago? El típico ejemplo de la balsa. ¿Por qué lo relaciono con Titanic? Porque es similar. ¿Qué pasaría si es que en verdad los dos están en una balsa, en una tabla, y uno empuja al otro? Porque ve que la tabla no va a aguantar. ¿Podrá ser condenado por homicidio? No. No, porque hubo un estado de necesidad. Es mi vida, ¿no? O sea, no me pueden condenar por ello, ¿no? Muy bien. Son casos extremos, por supuesto, pero sí se pueden presentar. Volviendo a nuestro punto, en el derecho civil en principio no encontramos ninguno, salvo la excepción que es esta, la defensa posesoria extrajudicial. Mal llamado, algunos lo llamaron desalojo extrajudicial. No es así, esto no es un desalojo, pero es una recuperación de la justicia. Vamos a ver de qué trata, luego vamos a compararlo cómo era antes de la modificación del Código Civil, porque ustedes ya les había adelantado también. Esta redacción que actualmente tienen en su Código Civil no es la que siempre estuvo en el Código Civil de 1984. Primero, este artículo tenía una redacción muy corta. Dense cuenta, ahora lo voy a mostrar. Miren cómo era en un principio. Lo voy a ampliar un poquito. Ahí quedó que está. Eso nomás. Chiquito, lo que es ahora. Todo eso. Fue modificado el año 2014. Ya les había preguntado, ¿quién era nuestro presidente? Ollanta, Humala.
¿Por qué les mencionaba que surgió esta medida? A raíz del TLC con Estados Unidos. El gobierno adquirió algo similar a lo que se está viendo ahora, ¿no? El gobierno adquirió facultades al Ejecutivo para legislar y entre ese paquetazo de reformas estuvo este artículo. Y vamos a ver por qué. Ojo que eso no es nuevo, algunos se escandalizan, el Ejecutivo ha pedido facultades, ¿por qué? No, eso no es nuevo, toda la vida. Ahora, el Congreso es obstruccionista porque le deniega las facultades. Es una potestad del Congreso, o porque dice el Congreso cuando rechaza. Estoy hablando en el mundo, no estoy defendiendo este Congreso, no quiero que me malentiendan. Si no en un mundo civilizado, estoy diciendo de que el Congreso puede rechazar diciendo, no Ejecutivo, no lo legislo. No te doy esas facultades porque nosotros lo vamos a legislar. Pero bueno, ya sabemos de que en la práctica se ha vuelto un factor político. Bien. Otra cosa que no quiero que repitan, discúlpame el comentario político. Critican muchas veces a un político diciéndole, no, mucha ansia del poder, se quiere el poder. Pero yo no le veo un defecto a un político, ¿no? Preguntémonos a nuestros amigos de ciencia política, ¿no? ¿Por qué un político entra en la política? Porque quiere el poder. Que lo quiera para hacer algo bueno es lo que debemos nosotros exigir. No decirle que tienes ganas del poder. Pero si está formado para eso, siempre he dicho, tiene muchas ansias de poder. Exijamos lo que ese poder sea para algo bueno, mi humilde opinión, ¿no? Cuando lo tenga. Ahora, eso sí, nunca voy a negar la degeneración de la clase política. Bueno, ahora sí vamos. El poseedor puede repeler la fuerza que se emplee contra él o el bien y recobrarlo. Vamos a ver, analizar esta primera partecita. En primer lugar, el poseedor. Es decir, los pasos previos a lo que hemos nosotros estudiado, estamos estudiando hoy, es decir, de que si eres o no eres poseedor, porque tienes que ser poseedor para poder ejercer la defensa posesoria extrajudicial. O sea, aquí esta facultad no la tiene un mero tenedor, porque es claro el 920 al decir el poseedor. Ahora, inmediatamente me dice, puede repeler la fuerza que se emplee contra él o contra el bien. Entonces, inmediatamente nosotros podemos desprender que no solamente estamos hablando de una fuerza contra la persona. Tenemos acá un poseedor. Y tenemos el bien. Este es el bien sobre el cual posee. Tenemos que la fuerza puede ser ejercida contra la persona o contra el bien. Por ejemplo, ya les decía, se puede dar un forzamiento de cerraduras debajo de la puerta, ¿no? Eso es fuerza contra el bien. O sea, aquí es claro el artículo, contra él o el bien. Y ojo que me dice que puede repeler la fuerza. Puede repeler la fuerza. Es decir, si alguien me quiere sacar por una... No entendamos fuerza en el sentido de, no sé, que llego con un grupo de matones. No, puede ser cualquier fuerza. Se puede repeler la fuerza, muy bien, para recuperar el bien, si fuere desposeído. Es por eso que yo les señalaba, cuando ustedes me preguntaban, ¿pero qué no puedo hacer nada contra el invasor? Yo les decía paciencia, porque vamos a estudiarlo. Esta es la principal acción que tienes, la principal medida que tienes contra el invasor. Que apenas si alguien te invade, tú puedes ejercer la fuerza sin pasar por el Poder Judicial para sacarlo. Miren la importancia de esto. Porque el derecho te está permitiendo algo que no se lo permite ni al derecho de propiedad, con una excepción que ahorita vemos. Porque en principio esta facultad es para el poseedor. O sea, el derecho civil, sobre todo del ámbito privado, te da esta facultad. Y el resto son reglas, pero la primera línea es podríamos decir, la definición de esta defensa posesoria extrajudicial. El artículo 920.
La acción se realiza dentro de los 15 días siguientes a que tome conocimiento de la desposesión. A ver, son 15 días, a lo mucho, que tienen que pasar desde la desposesión. Perdón, no desde la desposesión, estoy hablando, disculpe. Desde la toma de conocimiento. Han habido intentos de modificar eso. ¿Por qué? Porque es demasiado amplio. Se está dando demasiado plazo a una persona para que pueda ejercer la defensa posesoria. No son 15 días a partir del hecho desposesorio. Son 15 días a partir de la toma de conocimiento. Reitero, no son 15 días a partir de la desposesión, del despojo. Son 15 días a partir de la toma de conocimiento de la desposesión. Ergo, me pueden decir, pero si alguien ejerce la fuerza contra ti, pues forzosamente vas a tomar conocimiento, ¿no? Claro, si alguien me va a sacar a la fuerza y yo estoy tomando conocimiento que alguien me está desposeyendo. No puedo decir, no, de que yo estaba así, no sabía nada. Podría darse el caso, ¿no? Pero el punto es de que aquí es donde más vamos a ver la relevancia de esto es aquí. Porque puede ser que el poseedor esté de viaje, por ahí no se entere, y se va a tomar el plazo de 15 días a partir de que tome conocimiento que se ha desposeído por una fuerza contra él. ¿Correcto? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Hay una pregunta que me quería hacer? ¿Sí? Adelante. ¿Cuál es la cantidad de fuerza o cuál es el límite de la fuerza que uno puede ejercer para ejercer este derecho? No hay un límite establecido, pero el mismo Código Civil te señala, como siempre ruego paciencia, pero vamos a adelantarlo, La misma fuerza que dice el recado. que siempre en cualquier caso debe extenderse de las vías de hecho no justificadas. Es decir, se tiene que ver en el caso, porque si no, si tú te excedes en el ejercicio de la fuerza, puede ser incluso denunciado penalmente por el delito de lesiones. ¿Okay? Tiene que ser en otras palabras, yo lo que les recomiendo a la gente que quiere ejercer es esta acción. Yo les digo, contraten fuerza especializada, no cualquier matón. Porque el que ha estudiado algo de defensa personal o fuerza especializada sabe cómo someter a una persona sin necesidad de hacerle daño. Por ejemplo, en algunos de los centros de entretenimiento, discotecas formales, sí contratan a un portero o seguridad especializada, que en ningún momento va, por ejemplo, el famoso cogoteo no te lo hace, porque eso te puede matar, pero sí el brazo, con eso te saca. O sea, tú tienes que contratar fuerza en la medida, no vas a contratar. Pueden estar armados quizá, pero el arma como defensa, nunca sacarla si no es necesario. O sea, tiene que ser razonable, justificado, el famoso el penal, lo que les encanta, ¿no? Los penalistas, proporcional, ¿no? Esa palabrita, ¿no? Siempre. Ya les dije, penal fue mi primer amor, pero luego me enamoré por eso, porque a veces complican las cosas. Entonces, sigamos. Justamente iba eso y me ganó. Pero no quería todavía pasar de esto. ¿Por qué? Porque sí vamos a ver cómo lo regulaba el anterior. No se ve bien, pero se los leo. Miren cómo el poseedor puede la fuerza que se emplee contra él. ¿Decía acaso que contra el bien? No. La anterior redacción solo decía contra la persona, no contra el bien. Me va a decir, pero ¿por qué estudiamos algo derogado? Porque para mí lo derogado era más preciso, era mejor. Porque yo no estoy a favor de esta fuerza contra el bien, por cierto. Pero bien, fue algo que se incorporó. Y tampoco estoy a favor que se le dé tanto tiempo. Acá nos decía sin intervalo de tiempo. Es decir, inmediato. Cuando me dicen sin intervalo de tiempo es inmediato. Antes la posesión, la defensa posesoria, se tenía que ejercer de modo inmediato, a lo mucho al día siguiente. ¿Por qué? Porque
no se entendía que pase tanto tiempo en descuido de tu bien. Ojo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la flaqueza de esto? De que yo puedo tomar conocimiento de esta situación, de este deseo, de esta forzamiento de cerradura, todo. Quizá lo pueda tomar un año después. Lo pueda tomar 6 meses, 8 meses, un año y medio. Y a partir de ahí se contarían los 15 días. Nos damos cuenta qué grado de incertidumbre, qué espacio periódico se está dejando. Lo anterior funcionaba bien. Sin embargo, se optó por darle 15 días a partir de la toma de conocimiento. Profesor, Sí, adelante. si pasan los 15 días, el invasor se vuelve poseedor, entonces. Consolida su posesión, consolida la posesión y ya no puedes hacer defensa posesoria, sino el interdicto, que lo vamos a estudiar hoy día seguramente, sino la próxima semana. El interdicto ya es el Poder Judicial. Claro, y el que era antiguo poseedor, ¿qué calificación amerita ahora? Un poseedor expectante, digamos, o sea, porque él quiere recuperar la posesión, sí, pero el otro ya te ha desposeído. Lo que decíamos del ejemplo, tú puedes trasladar ese derecho expectaticio a recuperar la posesión. En cualquier caso debe abstenerse de las vías de hecho no justificadas por las circunstancias. La fuerza tiene que ser proporcional. Y ojo que esto va de la mano con el tercer párrafo. La Policía Nacional, así como las municipalidades respectivas, en el marco de sus competencias previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades, deben prestar el apoyo necesario a efectos de garantizar el estricto cumplimiento del presente artículo bajo responsabilidad. Es decir, tú tienes que ir a la policía. Ojo, esto no quiere decir que yo necesariamente para ejercer esta defensa posesoria tengo que ir a acudir a la policía o a la municipalidad. Número uno, la municipalidad no me va a hacer caso. El Serenazgo me dice estos casos tienen que ir a la policía. Número dos, ¿tú puedes ejercer fuerza privada? Sí, porque acá no me está diciendo que yo estoy obligado a ir acá. Sin embargo, si vas a ejercer fuerza privada, estudie muy bien el caso. ¿Por qué? Porque se han visto supuestos en donde este invasor, el que ejerce el que desposee, el que ejerce el despojo, luego denuncia penalmente. ¿Por qué? Porque por lesiones. Incluso, ¿cuál es la importancia también de esto para el ámbito de la abogacía? Que sí hubo un juez penal que también incluyó dentro del proceso penal de lesiones al abogado. ¿Por qué? Porque uno puede decir, no sé, puede causar un poquito de sorpresa, pero yo le voy a decir, por ejemplo, al caballero, como usted diga, ¿cuál es su nombre? Jefferson. Digamos, Jefferson me consulta a mí me contrata como abogado. Doctor, por favor, hágame un estudio de este caso, le doy los hechos y usted dígame si puedo o no ejercer la defensa posesoria. Yo le hago un estudio y le digo que sí, pero me equivoqué. Vamos, me equivoqué. Y él ejerce la defensa posesoria amparado en lo que yo le he dicho. ¿El abogado debería tener o no? La pregunta, ¿el abogado tiene responsabilidad? Sí, sin lugar a dudas. La pregunta que surgió es civil o penal. ¿Saben la diferencia, no? Civil tendría que yo indemnizar. Penal, puedo irme a la cárcel. Recuerden eso siempre, la distinción entre civil y penal. En el ámbito penal no le va a importar tanto si vas a recuperar una casa, si vas a recuperar un dinero. En el ámbito penal es si tú eres responsable y vas a tener una pena por ello. En el ámbito civil no me importa si vas a la cárcel o no. Ojo, estoy simplificándolo, por supuesto me importa, pero dentro del proceso no me importa si vas a la cárcel o no. Me importa saber si puedes recuperar o no la casa. Si puedes o no recuperar el dinero. Eso en el ámbito civil es lo que me importa. Y si no puedes recuperar algo, si cabe o no una indemnización. En penal también vende indemnizaciones, pero lo ven, por lo general el juez penal no hace juicio de responsabilidad civil. Pero bueno, eso ya es otro tema, que lo verán de responsabilidad civil. A lo que voy es de que, para mí el abogado no tiene responsabilidad penal, pero sí civil.
Pero este juez sí le dijo, tiene responsabilidad penal, abogado. Así que un poquito de cuidado con eso. Estudiemos bien en casa. Recuerdo que hay responsabilidad civil también contra el abogado. Al abogado se ha hecho indemnizar a un cliente que dijo, abogado, tienes que apelar. El abogado se olvidó. A último día se olvidó. Obvio de que tiene una responsabilidad el abogado. Me hizo perder bastante dinero. Eso fue el caso de este cliente, ¿no? De que le demandó a su abogado por indemnización por mala práctica. Bueno. Nosotros, Sí. disculpe, entiendo que esta disposición fue exigida para poder plantear el TLC en Perú, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿de qué manera esto convendría o sería más Ahí va. para... Un poquito de paciencia, siempre pido. Sí, yo sé. Las ganas de aprender nos hace ser impacientes. Y eso es bueno. Vamos a ver. En primer lugar, quiero cerrar el tema de la policía. La policía sí te ayuda, pero muchas veces te deniega el apoyo. Y a veces, lamentablemente, nuestra policía, hay buenos policías ante los cuales no tengo sombrero, pero voy a decirlo, me quito el sombrero. Pero lamentablemente la policía no escapa de los muchos problemas que tienen las instituciones en el país. Hay buenos policías, lo reconozco, y se deben valorar, todavía apreciar más esta degeneración de las instituciones. Pero hay muchos policías que dicen, no puedo hoy, y esperan una lástima, Pero en principio, si tú recurres a la policía, ellos deben apoyarte. Acreditas qué ha pasado, acreditas que tú has tenido la posesión, acreditas de que puedes poseer, has sido desposeído. ¿Bien? Y el policía debe apoyar. Ahora, la municipalidad. Bueno, yo entiendo que este artículo lo que pretendía es dar el espacio a que en algún momento los serenazgos tengan mayor presencia, ¿no? Como en otros países, ¿no? Por ejemplo, en España tenemos lo que es la Policía Civil, la Guardia Civil, perdón. En un momento, aquí tuvimos también la Benemérita Guardia Civil, no sé si han escuchado, ya muchos tiempos, sí, hace bastante tiempo. En el gobierno de Alan, creo. ¿Perdón? En el gobierno de Alan. El gobierno de Alan, luego fue desactivada, pero si tú vas pasando a la Universidad de Lima hay un CENESPAR, ¿no? Un club que son de ellos, de la Benemérita Guardia Civil del Perú. Tengo amigos ya un poquito longevos que pertenecen ahí, me cuentan cómo era en ese entonces, pero lo que se trató de plantear aquí en Perú en su momento, y que fue una campaña de Rafael López Aliaga, a través de uno de sus estudiosos, ¿cómo se llama? Renzo Reyardo, creo, sí, Renzo Reyardo, que él supuestamente estudia bastante esta lucha contra el crimen, ¿no? Y que pensó que podía replicarse lo de España, que las comunas, los ayuntamientos, como les dicen allá, también tienen una policía para resolver algunos problemas de la localidad. Sin embargo, es por ahí no lo tenemos. Y quizá en algún momento, sí, pero contratando también gente especializada, preparada, no a cualquier persona que pueda hacer serenazgo o policía civil, ¿no? ¿Este acuerdo también se le puede aplicar a un servidor de la posesión que ya como que desligar del propietario? Un poquito de paciencia, ¿no? Ahora, ¿sí? ¿Verdad? A ver, primero la dama, después usted. Mi duda era por qué se hizo esta necesidad de tener que diferenciar contraerlo del bien si es que antes estaba nada más contrario. O sea, ¿por qué había esta necesidad de especificarlo? Ya, un ratito, de seguro, cuando expliquemos el segundo párrafo te va a responder a él. Señor. Sí, más que nada, como estaba justamente hablando de España, se había visto en las noticias años anteriores a los llamados ocupas. O sea, personas que de un momento a otro entran a tu casa y que incluso con los medios legales no se permiten desalojarlos hasta 2, 3, incluso ya varios meses después. Entonces ustedes estén al tanto y si no, pues... No, en realidad, bueno, España tiene un grave problema en la migración, por supuesto que muchos de los casos, no todos, son producto de la migración, ¿no? de Europa del Este y del Norte de África. Pero en España también tienen una figura como esta, o sea, como la defensa posesoria, que también faculta. Lo que pasa es de que muchas veces el gobierno, ante ver una casa desocupada, pretende darle un albergue a estas personas, porque es un problema social.
Es como aquí a grandes rasgos. Si ustedes ven, por ejemplo, hay varias zonas en Tumbes que están invadidas por nuestros amigos venezolanos. Y ahí no hay ningún estudio de urbano. El tema ahora es cómo lo sacas, porque ya dejó de ser un problema legal, se volvió un problema legal y social. ¿Dónde lo sacas? Esta gente, si la sacas de ahí, ¿dónde va a ir? No va a regresar a su país. Incluso hay muchos casados y casadas con peruanas. El tema en España, te estoy sincero, no lo he estudiado lo que me mencionas de ocupas. Yo conozco que también existe a raíz de la migración, invasiones, pero también en España tiene un código similar al nuestro. Voy al segundo párrafo del 920 que responde a las inquietudes de algunos de los compañeros. Me dice, el propietario de un inmueble, sui generis, ¿sabes? Pero no somos los más. Defensa posesoria la tiene el propietario. Bueno, continuemos. Que no tenga edificación o ésta se encuentra en dicho proceso, puede invocar también la defensa señalada en el párrafo anterior en caso de que su inmueble fuera ocupado por un poseedor precario. Bueno, poseedor precario, como dijimos, dimos unos ejemplos en el cuarto pleno casatorio, pero no deja de ser aquel que posee sin título. Ese es el precario. Bien. Y desde el invasor siempre va a ser poseedor precario. Muy bien. Hasta ahí estamos bien, ¿no? El invasor siempre va a ser precario porque posee sin título. Correcto. Este punto es importante. ¿Quiénes son propietarios de terrenos o edificaciones en proceso? Me da un poquito. Yo sé que lo van a tener. ¿Quiénes son? No son propietarios. O sea, entonces, ya podemos desprender. 2014, desaceleración económica, menor a la que hoy en día, por si acaso. Desaceleración económica. El gobierno dice, hay que ayudar a los que están impulsando la economía. Y muchas quejas de las inmobiliarias eran que cuando alguien entraba, ya no podían sacarlo por la limitación de la redacción anterior del 920. Es decir, se me pasaban los días, se me pasaba el efecto inmediato. Acá tengo más tiempo. Entonces, en virtud del TLC, que entran capitales extranjeros y por ahí también se meten las inmobiliarias, hay que darles esto. Hay que darles esto. Hay que decir, la inmobiliaria que tiene solo un terreno o que estás construyendo, si alguien se mete en ese momento, tiene la defensa posesoria. Pero la inmobiliaria me pueden decir, pero puede ser que la inmobiliaria nunca haya hecho algún acto posesorio. Sí, puede ser, porque ya no se le exige posesión, se le exige propiedad. Bien. Repito esta parte, una vez más. El propietario que tenga un inmueble sin edificación, o sea, un terreno, o ésta se encuentra en dicho proceso, están construyendo, puede invocar también esta defensa señalada en el párrafo anterior, en caso de que el inmueble fuera ocupado por un poseedor precario, es decir, por el caso que alguien lo invada. ¿Me pueden decir esto es positivo? Sí y no. Sí, porque, bueno, sí es importante darle mecanismo a la inmobiliaria. ¿Y por qué no lo extiendes a todos? ¿No? Porque este es un caso de inmobiliarias. ¿Quién es el que construye, tiene un terreno, sí baldío? El 95% son inmobiliarias. Este artículo fue destinado para las inmobiliarias. Pongan atención al boom que se vive y que sí, hasta hoy día se ha prolongado. El boom inmobiliario, yo les comento, el boom inmobiliario arrancó el año 2011, 2010, 2011. Si ustedes querían comprar un inmueble antes de esos años, van a ver que estaban baratísimos. Un departamento por acá cerca nomás podía costarles 18,000, 22,000 dólares. Ahorita creen que puede estar a esos precios, inconcebible. Dirían, wow. Por eso es de que ahora la gente vive más en departamentos que en casa. Porque las casas están a precios exorbitantes. Nunca en nuestro... y ojo, también no digamos que Perú cómo va a ser así, no. En Latinoamérica. Santiago de Chile es mucho más caro, Buenos Aires es mucho más caro, Río de Janeiro es mucho más caro que Lima. Pero Lima sigue avanzando, ya sacó a Bogotá.
porque antes Bogotá le ganaba a Lima, ahora Lima le gana a Bogotá. ¿Qué es lo que, a dónde quiero llegar? A lo que quiero llegar es de que el boom inmobiliario impulsa la economía, sí impulsa, no lo vamos a negar. El factor inmobiliario da trabajo honrado a muchas personas. Me va a decir, por ahí hay las mafias de construcción civil, ignorémoslas para el caso. Da trabajo honrado a muchas personas, no solamente a construcción, sino también administrativo. Yo impulso y siempre voy a decir, qué bueno que tengamos un crecimiento inmobiliario, pero siempre el crecimiento inmobiliario tiene que ser ordenado. Y si yo critico este artículo, este segundo párrafo, es porque no me cabe en la cabeza que un propietario tenga esta defensa posesoria. Simplemente propietario. Si tú eres poseedor, deberías tener esto. Si no eres poseedor, no lo tengas. Pero acá se dice que todos los propietarios van a tener defensa posesoria en estos casos. Cuando el terreno vacío, cuando está en construcción. Segunda pregunta, ¿quién es el propietario? Ya me dijeron inmobiliario, pero falta uno. ¿Quién es el mayor propietario de terrenos? El Estado. Estado, también le sirve al Estado, por supuesto. También le sirve al Estado. También se pensó en ello. Porque el invasor, el que entra a un terreno del Estado, el Estado, para evitar hacer una acción judicial que puede tomar años, porque el Estado también litiga, en el Poder Judicial. Cuando hablo de Estado, hablo de Poder Ejecutivo, hablo de quiénes son los que ven los terrenos del Estado, gobiernos regionales y SBN, Superintendencia de Bienes Estatales. También pueden servirse de esta. En realidad el Estado, por lo general, no lo hace. Puede hacerlo, sí, pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque prefiere negociar contigo, ya les he dicho. Porque se ve mal que el Estado desaloje. Es mala imagen para el Estado. ¿Verdad? Porque al final van a sacar un comunicado, van a llamar a la prensa, somos familias honradas, trabajadoras, les quieren sacar. El reportero les puede preguntar, ¿y tu título de propiedad? No tenemos. Ojo que no soy consciente del problema social de vivienda. Y no pretendo nunca burlarme de las personas con necesidades, jamás. Pero esto es un problema que trasciende. ¿Por qué digo? Porque no por el hecho de que tengan necesidad de vivienda, puedo permitir que vivan de una manera desordenada. Cuando viene, les he repetido miles de veces, y a cientos todavía no, que cuando hay un problema natural, lluvias, huaicos, terremotos, esas casas no van a sobrevivir. ¿Y a quién le van a echar la culpa? Porque el Estado lo permitió. O estas personas dicen, yo soy el vivo, el que vive sin pagar impuestos ni nada, pero cuando hay el problema dicen, Estado, ayúdame. Eso es para reflexionar, no porque no vayan a creer que yo estoy burlándome de esa persona con necesidad, para nada. Sino de que digo, si estas personas organícense bien, conversen con la municipalidad, hagan un proyecto, son varios, pueden hacer un proyecto de una urbanización, hay mecanismos para hacer una urbanización en solamente una manzana, se llama habilitación urbana de oficio, o sea, hay mecanismos, pero tenemos a veces existe bastante negligencia. Muy bien, tenemos el 920 entonces clarísimo. ¿Y alguna pregunta del 920? Lo vamos a ver con casas también, pero primero vamos a ir jardines. Faltó el último. En ningún caso procede la defensa posesoria contra el propietario de un inmueble. Esto en parte está bien, ¿no? Porque si no íbamos a tener una especie de ping-pong. Lo voy a explicar. Por ejemplo, digo caballero, diga, ¿cuál es su nombre? Rodrigo. Diga, Rodrigo me quiere desalojar, yo digo defensa posesoria. Él va a decir, Daniel me desalojó, defensa posesoria. Yo digo, no, otra vez, defensa posesoria. Y vamos a tener un ping-pong. Entonces, este es el límite de ese ping-pong. Nunca procede contra el propietario. O sea, si yo soy propietario, Rodrigo jamás va a poder ejercer la defensa posesoria contra mí. ¿Okay? Eso que quede claro. Y esto sí es una incorporación legal que me parece correcta. Porque muchas veces sí se llegaba a ver esto.
que ejercían defensa posesoria así, y poco. Y esto puso el límite. Contra el propietario no vas a poder ejercer defensa posesoria. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, adelante. ¿El arrendatario puede ejercer defensa posesoria? No, el arrendatario no. Porque el arrendatario, si lo sacan, tu pregunta es si lo sacan a la fuerza, ¿no? Es el propietario quien lo está sacando. Si es un externo, un invasor. Ah, si es un invasor, no, ¿por qué? Porque, a ver, si un invasor entra y tú me dices el caso en que el arrendatario entra y deja de pagar y el invasor lo saca. Si puede ejercer defensa posesoria, este arrendatario que lo saca. En principio no. ¿Por qué? Porque hay una presunción de que éste ha incumplido un contrato y puede ejercer defensas legales. Se entiende que este invasor puede ser propietario, así se entiende, pero si no lo es, si no se llega a demostrar que esta persona no es el propietario, sí podría, si es que siempre y cuando el arrendador no sea propietario. Solo en esos casos. Ahora, ¿por qué me demoré en responderte la pregunta? Porque el invasor, por lo general, en esos ámbitos, por lo general, hay mucho tráfico de tierras, el invasor por lo general lo hace y no hay presencia del Estado. Pero si no es así, sí podría ejercerla. Si es que hay presencia, si es que hay la posibilidad, sí podría ejercer una defensa posible. ¿Una pregunta adicional? A ver, primero la señorita levantando. De un bien mueble. Bien, en realidad en bienes muebles es más complicado. ¿Por qué? Porque en bienes muebles la desposesión puede darse y sí podrías recuperar el bien. Sí podrías recuperar el bien con defensa posesoria. Pero es más difícil de probar, más difícil que tengas el contacto de policíaco, porque ahí, salvo sea un bien registrado, como son los vehículos, no tienes manera de acreditar que tienes una posesión continua. Me explico. Si yo en estos momentos te retiro el cuaderno, luego ¿cómo probamos que en verdad el cuaderno sí era tuyo y sí tú estabas en posesión de él? Es más difícil la prueba, si te das cuenta. Por eso es posible, sí, pero más complicado a nivel probatorio. Te expones a que yo sea un sinvergüenza y te diga, no, este cuaderno siempre ha sido mío. Porque no hay manera de probar que tú lo tenías en posesión antes. Sí hay, pero es muy difícil. Sí, adelante. Yo quería consultar sobre los errores que están en litigio o procesos judiciales, porque en este caso, ¿quién ejercería la posesión? Y también, porque yo he visto, por ejemplo, cuando pasó por Barranco, varias propiedades de ese inmueble, ¿y cuál es el sentido de eso? ¿Querías explicar sobre eso? Ya una vez lo comenté, cuando tú dices que es inmueble en litigio, pones tu cartel, es porque quieres evitar que alguien lo compre, porque, vamos, si es que el inmueble está en litigio es porque hay dos personas que se están peleando por la propiedad del mismo. Y digamos, lo que quiere uno evitar con ese anuncio es de que alguien compre y se lo compre a la persona que él considera que no es el propietario. Entonces, y viceversa, por supuesto. Sin embargo, ya les he conversado que en Perú es un negocio válido comprar inmuebles en litigio. ¿Por qué? Volviendo con Rodrigo. Por ejemplo, Rodrigo se está peleando con su hermano por un predio. Y Rodrigo ya lleva como 4 o 5 años peleándose. Me acerco yo y le digo, yo soy un agente inmobiliario, pertenezco a una inmobiliaria, te quiero comprar ese predio. Rodrigo se va a alegrar y va a decir, ya está bien, el precio del mercado es $100,000. ¿No? Yo te estoy comprando un predio de problemas, le doy 50. ¿Qué? ¿Es válido eso? Sí, es válido, porque yo me estoy comiendo el problema. Porque yo tengo más recursos como inmobiliario. Yo tengo más recursos, tengo abogados especializados en el tema. Rodrigo no tiene los medios, quizás. Por eso sé. Repito, ¿cuál es el objetivo entonces? Evitar las transferencias. Pero igual puede suceder, bajo el esquema que te puse. Volviendo entonces al punto. Entonces el 920 se verifica
en la práctica para inmobiliarios y también para el ejercicio de la defensa contra invasores. Es el principal objetivo del 920, darle una salida rápida. Recuerdo también, esto quizá no es tan cercano, en finales de los 90, en el Club Universitario de Deportes, ¿se acuerdan quién era el presidente? Ya afinado, que en paz descanse, Alfredo González. No hay muchos cremas, por lo visto. Pero sí saben del problema que tiene Universitario respecto al estadio, ¿no? Con Grenco, siempre. Sí, desde hace años, parece que ahorita ya está medio solucionado, parece, pero siguen en disputa. Pero hubo un problema muy fuerte cuando no se le permitió al club universitario entrar a hacer su entrenamiento, finales de los 90. Vino Alfredo González, rodeado de fuerza privada, a entrar por la fuerza. Y él dijo, yo aplico el 920 del Código Civil. Él lo dijo, porque cuando obviamente luego Grenco llamó a la policía, a Alfredo González lo encerraron y dijeron, no, yo estaba en posesión y por eso yo, en virtud de ser presidente, representante de la persona jurídica que era poseedora, ejercí la defensa posesoria. Y salió con ese argumento. Porque era cierto, Grenco les había cerrado de un momento a otro Universitario las puertas. ¿Qué es lo que quiero demostrar? Que aquí había un claro conflicto de quién era el propietario, pero al final Universitario en esta oportunidad ganó y siguió en el predio mucho tiempo más, y pues también ya parece que el problema se ha ido a un fraccionamiento. Ahora la discusión es si pagó o no pagó todo. Universitario dice que sí, Grenco dice que no. Vamos a ver cómo queda. Sobre este tema, les voy a dejar una lectura más. Sí. No, nada de servido, por favor. Eso sí no lo veo. Nada de la paz, pues. Muy bien. Esta lectura son 15 páginas. Ojo, no es control de lectura. En el caso Alianza Lima versus Iglesia Evangélica. ¿Qué es lo que vamos a hacer la próxima semana? Vamos a tomar una práctica. Yo les voy a dejar un caso y el 920 del Código Civil, ustedes, para reforzar lo que yo he mencionado en esta clase, ustedes pues van a leer la lectura de Alan Paz, para reforzar lo que yo he señalado en clase. El que no la lee va a tener una clara desventaja para resolver el caso, ¿ok? Porque, vamos, si usted ya lo deja a su criterio. Si ustedes no leen la lectura, pueden venir, pueden rendir la práctica, sí, pero yo recomiendo en extremo que lo lean. Si lo digo, puedo. Son 15 páginas que se pueden leer con el permiso del amigo de la Pasco, pueden dormir, en el carro. Es muy sencillo. Escribe de manera bastante sencilla el amigo de la Pasco. Bien, no he terminado la clase por si acaso, vamos a continuar. Y un par de casos para antes de ver los interviews. Si no nos abrimos y no hacemos caso. Vamos a ver, uno por uno, de lo más sencillo a lo más fuerte. Caso 1. Cuando la biblioteca te proporciona un libro, ¿qué clase de poseedor eres? ¿Qué ocurre si dejas olvidado el libro en la cafetería y lo encuentra otro alumno que lo guarda para devolverlo más tarde? A ver, si la biblioteca te proporciona un libro, hay
contrato verbal incluso a veces te hacen pensar, te dejar de préstamo, ¿no? De mutuo. Si es que hay, ¿qué tipo de poseedor serás? Poseedor inmediato. ¿Eh? Porque aquí sí hay, ¿qué dijimos? Hay un vínculo jurídico. Hay un vínculo jurídico de préstamo del libro, ¿no? Muy bien. Eso es importante. Entonces serás un poseedor inmediato. ¿Qué ocurre si dejas olvidado el libro en la cafetería y le encuentra otro alumno que lo guarda para devolverlo más tarde? ¿Este alumno será poseedor? No hay posesión acá. Simplemente hay una mera tendencia que lo va a llevar a devolverlo más tarde. Llegas a la universidad con tu auto y el único estacionamiento libre es el del decano. Pero como lo viste salir el tiempo que tú ingresabas, te estacionas en su lugar. ¿Qué clase de poseedor eres? ¿Si eres poseedor? Sí. Pero no eres poseedor, a ver, ¿eres un poseedor temporal? Sí, hay una temporalidad, sí, vamos a decir que sí. Pero ¿tenías derecho a estacionar ahí? No tenías. Si tú lo sabías, sí. Entonces podríamos decir, durante ese lapso, eres un poseedor de mala fe, poseedor ilegítimo, porque no tenías un título para estacionarte, ¿no? ¿Bien? Correcto. Una cosa que sí quería mencionarles y que he visto en algunos controles de lectura. Por favor, no caigan en la muletilla del periodo de tiempo. No se dice periodo de tiempo porque un periodo es tiempo. ¿Okay? Ha visto algunos que escribieron así y se los digo para que lo corrijan. Tampoco el famoso hubieron, ¿no? Hubieron no existe, es hubo. Esas son unas muletillas que veo en su redacción y que como abogados que ya próximos a hacer tienen que retirar. Por ejemplo, también viste, disculpe el comentario, me acordé porque lo vi en la televisión, un político decía, como decía Don Quijote de la Mancha, ladran Sancho, señal que avanzamos. El que ha leído el Quijote sabe muy bien que eso no está en el Quijote de la Mancha. Eso no está en ningún lado del Quijote de la Mancha. Andan a decirle, no sé, por dártela del culto, lo que te pasa. Eso no, es posterior, ¿sí? Ojo, sí, no es que esa frase no exista, pero no está en Don Quijote de la Mancha. El que ha leído lo puede corroborar. Acá incluso también una vez vi, cuando era estudiante, un grupo político ponía larga Sancho, señal de que avanzaba Don Quijote de la Mancha. Ok, me provocó un poco de risa, porque a veces quiere citar algo que no existe en esa obra. Juan fue empleado de Federico por 50 años, ayudándolo en diversas tareas en el único inmueble de propiedad de Federico. Al morir Federico, Juan creyó que por todo el tiempo que trabajó para el fallecido tenía derecho sobre el inmueble y se ha quedado a vivir en él e incluso llevó a su familia. ¿Juan fue poseedor? Sí. A ver, repito por aquí. Juan fue poseedor, Juan ha sido un empleado, ayudándolo en diversas tareas en el único inmueble de propiedad de Federico. A ver, vamos a separar. En principio, Juan era un servidor de la posesión, porque él era un empleado y solo seguía instrucciones de Federico. Y a lo que me preguntaste, me había olvidado. ¿El servidor de la posesión puede ejercer defensa posesoria? Sí, pero siempre bajo indicaciones y bajo la figura de que él está poseyendo, él está en función de un poseedor que no está en esos momentos en el inmueble. Una vez me dijeron, ¿por qué el servidor de la posesión puede ejercer la defensa? Porque para eso está justamente. Recuerden que el mejor ejemplo de servidor de la posesión es el vigilante. Sería absurdo que le dijéramos al vigilante, no puedes ejercer defensa posesoria, ¿no? Justamente para eso estás contratado. ¿Eh? O sea, el servidor de la posesión sí puede hacer. Por ejemplo, si el servidor se entera que hay un poseedor y no le da aviso al poseedor, no se encuentra en casa y alguien invade el terreno, entonces no le da aviso al poseedor y este se entera, por ejemplo, un año después, igual sigue tomando los 15 días de posesión.
o al haberse enterado el servidor ya no? Mira, en teoría sí, se toman los 15 días a partir de la toma de conocimiento, pero va a ser muy difícil que tú digas en un proceso judicial posterior, que tú le digas que mi empleado, mi vigilante, no me dijo nada. Va a ser difícil creer eso, ¿no? Por eso siempre un monitoreo. O sea, no solo dejar al vigilante, sino un monitoreo, llamar, decir, todo bien, ¿no? Ahora, si es que hay ese monitoreo y te engañó, no te dijo que lo habían invadido, pues hay una responsabilidad civil de esta persona, ¿no? Quizá esté coludido con los invasores, eso ya será una materia de investigación. Ojo que hay un delito penal en las invasiones, pero como les dije, eso ya lo estudia el derecho penal. La usurpación, ¿ok? La usurpación, el delito penal. Hay un delito penal con estas invasiones. Pero, como repito, a mí al menos en civil, mucho no me va a interesar la usurpación. En penal sí, ahí tiene su proceso. Muy bien. Entonces, ya. Bueno. Hasta acá, Juan fue empleado. Al morir Juan creyó que por todo el tiempo tenía derecho al inmueble y se quedó a vivir en él, incluso llevó a su familia. En ese lapso, a partir de la muerte de Federico, Juan, ¿será o no el poseedor? En principio no, porque él es un servidor y si ha continuado ahí es, digamos, una mera tenencia, algo tolerado por la familia, pero si hay y lo voy a adelantar, porque lo vamos a ver en prescripción adquisitiva, sí puede existir un hecho que se llama intervención posesoria, que puede significar una mutación de ese estatus, para decir que sí es un poseedor, incluso con ánimo impropio. Sin embargo, en este caso, la respuesta es amplia. Es decir, ¿Juan fue poseedor? Sí, en principio no, pero sí bajo un supuesto. ¿Cuál puede ser un supuesto de intervención posesoria? Que Juan, cuando lleve a su familia, desconozca cualquier llamado de la familia de Federico, desconozca y no solo desconozca, sino empiece a pagar los impuestos, a pagar el impuesto predial, a pagar los impuestos luz, agua, teléfono. ¿Bien? Por eso yo digo muchas veces, siempre me han dicho, yo a veces tengo que ir a la municipalidad y decirle, cóbrame. Así como lo digo, porque esa es una prueba de que tú estás poseyendo e incluso tienes animus domini, es el pago del impuesto predial. Es la prueba por antonomasia, por excelencia. Y muchas personas dicen que, wow, yo tengo que ir a la municipalidad y la municipalidad a veces me va a decir, no te tengo en el registro, pero va a pagar. Sí, voy a pagar. Vamos a ver. Y por ahí te sacan tu código, todo, para que te des a pagar. Y sí me interesa pagar. Sí, querías preguntar. Profesor, independientemente de que antes incluso de que comience a pagar o de las llamadas, el servidor está sometido a una subordinación. Si ya se murió quien está subordinado, ¿por qué no podría, por el mero hecho de habitar la propiedad, la casa, volverse poseedor en primera instancia? Porque tú entraste como servidor y en principio, como dices, hay un contrato, a veces los contratos no terminan con la muerte. En realidad entra la sucesión contraria, que debe seguir ese contrato, ¿no? O sea, en principio tú sigues estando al servicio del propietario. ¿Bien? Ese es el tema. Por ejemplo, igual te lo planteo saliendo para que lo entiendan mejor, en un arrendamiento, porque se muere el arrendador, se acaba el contrato, no. La sucesión está obligada a seguir respetando ese contrato. En ese sentido va la respuesta, ¿no? Pero ojo de que sí puede haber un hecho que implique el cambio de estatus. ¿Una pregunta? Seguimos con el siguiente. Sí. Pero de un momento a otro ese servidor como que se revela, podríamos decir, o en este caso lo que diga el propietario sí puede ejercer la defensa posesoria contra este servidor.
servidor se revela, bueno, sí, porque habría como una invasión, habría como una similar, no técnicamente, porque ahí no va a ejercer ninguna fuerza contra el, bueno, podríamos decir que sí hay una fuerza contra el bien, no una fuerza, digamos, potente, pero sí una fuerza al momento de asentarse en el inmueble. Porque la pregunta que me hace, ¿qué pasa si el vigilante desconoce el contrato y empieza a actuar como poseedor, trae a su familia, todo? ¿Podrá el poseedor, que es la persona jurídica que contrató a este vigilante, desalojarlo por defensa posesoria? Yo considero que sí. ¿Por qué? Porque sería similar a un caso de invasión donde hay una fuerza contra el bien. Bien, porque el contrato no es para que se quede, no habría, me pueden decir, pero no habría una posesión inmediata, no, porque el contrato no es para que se asiente y para que se quede como en un arrendamiento, es para que cuide, Ojo que también acá debemos tener que hay también una posesión tolerada a veces, ¿no? Una posesión tolerada, es decir, por ejemplo, los casos en que yo... Vamos a ver, por ejemplo, yo tengo un jardín, por decirlo, imaginemos, voy a alucinar que tengo una casa así de campo, ¿no? Y el perrito del vecino se mete, el vecino también a veces se mete a pasear al perrito por ahí. Yo voy a decir que esa persona tiene en verdad un derecho de posesión, que incluso podría luego, si yo lo quiero sacar, él invadir. No, para nada. Porque eso es un simple permiso, una tolerancia, nada más. Una tolerancia que yo estoy haciendo. No me cabría en la cabeza de que si yo le digo, ¿sabe qué, vecino? Mucho está haciendo sus heces su perrito, me ha malogrado la cerca, todo, voy a poner ahora una reja, una pared para que no entre. Entonces hago defensa posesoria, me podría decir el vecino. No tendría sentido. Por eso digo de que a veces es solamente una mera tolerancia. La empresa Rayos X tomó en arrendamiento un inmueble. En el contrato se estipuló expresamente que el bien solo podría usarse para funcionamiento de una clínica. Sin embargo, la empresa arrendataria también ha instalado una cafetería. ¿Qué clase de posesión es la de la empresa? A ver, repetimos, la empresa tiene arrendado un inmueble para hacer una clínica. Muy bien. En el contrato se estipuló que el bien solo podía usarse para el funcionamiento de una clínica. Sin embargo, la empresa arrendataria también ha instalado una cafetería. ¿Tenía derecho o no a instalar la cafetería? No. Créanme que ahorita en los arrendamientos de este tipo sí se estipula ello, porque para evitar controversia. Porque uno podría decir, pero la clínica, uno podría decirme, pero una cafetería es como decir una sala de estar, no es como que yo tuviera que pedir permiso a mi arrendador para construir una sala de estar en la clínica, o para construir, no sé, una recepción. La cafetería forma parte de ello, ¿no? Por eso, para evitar, ahora sí lo ponen en el contrato. Pero si no lo has puesto, por los usos y costumbres que también son un factor determinante para ver el desarrollo de un contrato, yo diría que no está incumpliendo el contrato. Es importante siempre evaluar estos usos y costumbres. ¿Por qué? Porque hoy día las clínicas, la gran mayoría, tienen su cafetería. No conozco clínica que no lo tenga, ahorita que me pongo a pensar. A veces incluso subcarriendan, ¿no? Porque hay otra empresa. He visto clínicas, por ejemplo, que también tienen un Starbucks dentro de la clínica. Está bien. El que puede pagarlo, genial. Y el que no, el humilde, no lo hace. Esto sucede así. Pero a lo que quiero llegar, que hoy por hoy los usos y costumbres te permitirían decir que una cafetería sí forma parte dentro del funcionamiento de la clínica. Ahora, antes no estaba tan claro. Antes decían, no, yo te he alquilado para clínica, que tengas o no, que la cafetería no es necesario para el funcionamiento de la clínica. Entonces eres un poseedor ilegítimo, porque no tenías sobre ese espacio de la cafetería, porque no tenías derecho a poner una cafetería. Bueno, yo, por supuesto, discreparía de esa postura a partir de lo que acabo de mencionar, y diría que la posesión
¿Qué clase de posesión es la de la empresa? Sí es un poseedor legítimo y por supuesto también un poseedor inmediato. ¿Se entendió? ¿Sí? Les digo que hoy en día, para evitar este problema y para la felicidad de todos, porque al final eso es lo que debemos de buscar, la felicidad. A veces es difícil, por supuesto, pero lo ponen en el contrato. Se dispone que un área tal esté destinada a cafetería, o si la clínica tuviese la necesidad de poner una cafetería, estará siempre guardando el destino del bien. Pero cuando no estaba puesto, entraba la controversia. ¿Bien? Correcto. ¿Ves? Ahora pasé un poquito porque estaba interesante. Pero no me he pasado, está bien. Sí, pero generalmente acabamos un poquito antes para poder, para no atiborrar, no cansarnos. Vamos a dar un par de casos más. Este es de la mejora. Todavía la mejora ya lo vimos. Vamos a ver el caso de aquí luego. ¿Qué no? El de Ignacio Bolaño. No, me voy por acá. No, acá necesito haber explicado lo del internet. Mejor Ignacio no Ignacio Bolaños. Ignacio Bolaños decide irse al Cusco a visitar a sus padres. Para tal efecto deja en su casa a su primo Miguel para que la cure. Luego de 2 meses Ignacio regresa a Lima y encuentra a su primo debidamente instalado en su casa, quien había efectuado algunas modificaciones internas en la casa. Ignacio le pide que le devuelva la casa, a lo que Miguel le pide un plazo para devolvérsela. En ese tiempo Ignacio se instala en la casa de su suegro. Sostiene Ignacio que sin que le asista ningún derecho y sin pagar ninguna suma, ocupa a su primo Miguel el inmueble de su propiedad. Diga qué clase de posesión se da y si lo que sostiene Ignacio es cierto. A ver, vamos a ver. Ignacio se va a Cusco y a sus padres, una ciudad muy bonita, muy hermosa. Deja en su casa a su primo Miguel para que la cure. O sea, Miguel sería un servidor de la posesión. Clarísimo, hasta acá muy clarísimo. Luego de 2 meses, Ignacio encuentra a su primo debidamente instalado, quien efectuó algunas modificaciones internas en esta casa. Bien. La pregunta es, ¿Miguel se volvería poseedor? No. Por lo que hemos dicho, va a seguir teniendo el estatus de servidor y esta tenencia no lo vuelve poseedor. ¿Por qué? Porque no tenemos datos de que él ya haya hecho alguna actuación para ser poseedor, para variar el estatus. Eso es principio. Ignacio le pide que le devuelva la casa, pero que Miguel le pide un plazo. En ese tiempo Ignacio se instala en la casa de su suegro. Es un dato relevante para Ignacio. A ver, esta concesión de plazo lo vuelve a Miguel poseedor, es decir, ¿hay un contrato aquí o es una tolerancia? Es una tolerancia. Como diciendo Miguel, ándate, no, dame un plazo para buscar algo, ya está bien, te lo doy. Ignacio accede, pero a lo que iba una vez más, no confundamos la tolerancia con una posesión precaria. A eso quería llegar. ¿Por qué? Porque la posesión precaria en algún momento te podría dar facultad para ser propietario por prescripción. Les dije, el invasor es un poseedor sin título. El invasor puede llegar a ser propietario por prescripción. Pero el que está bajo una mera tolerancia nunca va a poder llegar a ser propietario por prescripción. ¿Bien? Estos son conceptos de prescripción adquisitiva que me veo forzado a adelantar para entender las figuras que estamos comentando. Muy bien. ¿Todo claro aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Qué clase de posesión? ¿Perdón? La mejora se refiere. Sí, claro. Lo que pasa es que por más que sea un mera tolerancia, exista un tenedor de mera tolerancia, sí tiene derecho a, en caso construya, va a ser
un efecto similar al poseedor precario. Para ese efecto sí, pero efecto similar, no es que sea poseedor precario. Sí, para el tema de las mejoras me preguntaba, recordemos de que dijimos de que incluso sea buena o mala fe, el poseedor siempre tiene derecho a las mejoras. Así, pero aquí está diciendo que no es poseedor. Claro, pero tiene un efecto similar para este caso, porque si no habría un enriquecimiento ilícito por parte de Ignacio, en caso haya mejoras. ¿Correcto? Muy bien, vamos entonces a unos anuncios. El control de lectura número 2 se lo acabo de dejar a la delegada, si gustan después van por ella. ¿La lista dónde está? ¿Quién tiene la lista? ¿Alguien la tiene, por favor? Si me la pueden pasar, se la agradecería. Ya. Ojo que esta lista es una exigencia de la universidad, yo en realidad la voy a dejar, nos han dejado un cajoncito para dejarla. Para mí es importante tenerlos acá, más que una lista primaria. Segundo anuncio, la próxima semana también tenemos una práctica, pero en esta oportunidad la voy a hacer a las 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque quiero terminar interdictos antes que den la práctica y tengan un mayor sustento. ¿Entendido? No, eso no quiere decir de que van a venir a las 8:30, 8:45. No. Es más, les conviene venir temprano porque vamos a desarrollar temas vinculados. Y por último, todavía no les entrego el control de lectura 1 porque me faltan corregir poquitos, pero me falta. Y mejor termino y le entrego el paquete. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien, nos vemos el próximo.